Bienvenidos a Análisis e Ideas Intradía de Bitcoin. En este video quiero que platiquemos lo que sucedió en nuestra jornada operativa, y es que hemos ejecutado una operación tipo long con la particularidad de haberla desarrollado desde la temporalidad de 1 minuto. Esto la convierte en una operación tipo scalping, y les vamos a estar platicando cómo fue que pudimos tomar esta operativa. Asimismo, vamos a ver que el día de hoy nos montamos en el evento económico relevante. Normalmente nosotros esperamos a que el evento económico relevante nos genere una respuesta, pero el día de hoy nos subimos en el desarrollo de la vela correspondiente al evento económico relevante. Vamos a ir explicando también por qué. Y finalmente vamos a hablar también algo relacionado con la avaricia y evitar riesgos innecesarios. Bien, vamos a todo eso. Voy a retroceder un poquito aquí en el análisis hasta este punto para poder ver que desde este mínimo hasta este máximo nosotros teníamos nuestro último desplazamiento alcista que nos daba el cruce de dirección. Una vez teniendo ese desplazamiento, vemos cómo el precio nos generaba un retroceso, y posteriormente a ese retroceso el precio generaba un comportamiento de acumulación. Ese comportamiento de acumulación lo podemos definir mediante 4 puntos que voy a marcar aquí con el mouse. Tenemos el punto 1, tenemos el punto 2, el punto 3 y punto 4. Aquí está. Vemos que esta acumulación es un desarrollo que al precio le tomó prácticamente 2 días. Desde el día miércoles hasta hoy viernes el precio estuvo desarrollando todo este comportamiento. Incluso podemos ver aquí la jornada operativa del día jueves, la cual nos permitió también generar un video ahí en el canal en donde platicamos de cómo detectar un día no operable y reconocer a tiempo cuando debemos de dejar de buscar una entrada. Les voy a dejar la tarjeta para que puedan ir a ver ese video y bueno, vamos a retomar lo que estábamos platicando. Una vez que ya detectábamos el escenario de acumulación previo a nuestra jornada operativa, nosotros podíamos ver cómo el precio ya había roto esa figura que se formaba. Daba el rompimiento con esta primera vela y todavía en una segunda vela más que avanzaba con cuerpo, confirmaba esa ruptura. Posteriormente vemos que se genera a partir de este máximo el proceso de pullback. En ese proceso de pullback vamos a ver pues dos cosas interesantes. La primera es que una vez que el precio vuelve a llegar a la zona de acumulación, es rechazado desde esa zona. Vemos al cierre de esta vela como el precio ya ha sido rechazado por completo. Ahora, en ese mismo proceso de pullback, vemos al precio bajar y atravesar la media con cuerpo, pero en la última vela del pullback podemos ver cómo le sacamos liquidez a la vela que atraviesa la media, y posteriormente vemos también que el precio termina envolviendo la vela que generó la ruptura de la media. Es decir, en este proceso de pullback tenemos un rechazo desde la media por envolvencia. Ya teniendo esos elementos, podíamos nosotros especular que estábamos ante el escenario de una ruptura verdadera. Nos faltaba como tal ver que el precio terminara de llevarse con cuerpo el máximo que había promovido el pullback. Así que había que esperar a que eso sucediera, y mientras buscábamos nosotros elementos interesantes por la parte alta del gráfico. Podíamos ver en primera instancia que teníamos aquí dos máximos relativamente cercanos, dos máximos de estructura interna que se convertían en una zona de liquidez objetivo. Veíamos que también por acá teníamos un máximo aislado que podía entenderse como un máximo de distribución, y también desde el pasado ya traíamos lo que era una zona de oferta y un imbalance, un vacío aquí. Entonces teníamos pues sí ciertos elementos que podían atraer el precio para venir a subir. Vamos a ir a revisar esta zona de oferta simplemente para tenerla visualizada.
tenemos que regresar hasta acá atrás y veamos cómo es que aquí desde 30 minutos tenemos esta vela que nos define la zona de oferta haciendo de order block con su imbalance. Para confirmarlo bajamos a 1 hora y también vamos a ver que igualmente tenemos aquí una vela de order block con imbalance, la cual nos permite confirmar que esta zona de 30 minutos es una zona de oferta válida. Bien, ya teníamos elementos por la parte baja de nuestro análisis, teníamos elementos por la parte alta de nuestro análisis y repito, nos faltaba ver que el precio confirmara que la ruptura de la consolidación era verdadera mediante el rompimiento de este máximo con cuerpo. Así que a las 7:30 obteníamos un elemento adicional y era justamente esta velita verde de aquí, que es la vela de las 7:30. Vemos como esta vela verde nos deja un comportamiento de rechazo nuevamente a partir de la EMA, lo cual nos daba un indicio de que el precio podía querer efectivamente darnos ese movimiento ascendente que estábamos buscando. Y efectivamente para la siguiente vela, que era la vela de las 8 de la mañana, la cual era correspondiente con evento económico relevante, pues nosotros veíamos desde el inicio que esa vela se comenzaba a mover agresivamente y muy fuerte, dándonos ya desde los primeros 5 minutos de su creación el rompimiento con cuerpo por arriba de este máximo. En ese momento comenzábamos a idear que podíamos montarnos en la noticia. Esto porque, dado que este movimiento se veía demasiado fuerte, empezamos a especular que podía ser una vela grande, poderosa, y nos generaba cierto conflicto ver que teníamos esta zona de oferta aquí arriba, que nos podía servir como un bloqueo. Entonces, teniendo esa parte en mente, buscábamos aprovechar el movimiento de la noticia, la volatilidad inmediata, como para subirnos y evitar que a partir de esta zona el precio nos diera un giro brusco, ¿no? Así que fuimos a 1 minuto y ahí en 1 minuto buscábamos un escenario de continuidad. Vamos a ver cómo en 1 minuto teníamos desde este mínimo hasta este máximo el último desplazamiento alcista. Una vez que se nos daba ya el cierre de esta vela, podíamos observar la formación del último máximo válido. Y cuando el precio empezaba a desarrollar esta vela verde y cercana a su finalización, veíamos que aquí teníamos el probable último mínimo válido. A partir de ahí podíamos proyectar este desplazamiento para tratar de determinar hasta dónde podría ser que el precio iba a llegar. Asimismo, encontrábamos que en el ADX teníamos la línea D por arriba de la línea LS y entonces con todos esos elementos, al cierre de esta vela verde podíamos ejecutar una posición tipo long, considerando el mínimo de esta vela como el punto de stop loss para calcular el 1 a 1 y proyectar hacia nuestra posición 1 a 1 real. Una vez ejecutado y hecho el cálculo de la proyección 1 a 1 real, veíamos que nuestro nivel de TP quedaba por encima del extremo de la proyección del escenario. Así que eso nos hacía poner cuidado en el desarrollo del desplazamiento. Además, veíamos que teníamos ya sí la zona de oferta bastante cerca y era necesario cuidar el movimiento. Teníamos que ver entonces cómo es que el precio tomaba o iba a tomar el máximo aislado que veíamos desde 30 minutos y también la parte de vacío. Veíamos que hacía el movimiento tomando el máximo de distribución con cuerpo y eso nos daba relativa calma para considerar que el precio podía continuar subiendo hacia buscar nuestro TP. No obstante, aquí aparece una vela que nos daba un movimiento bajista bastante brusco que en un momento dado nos obligaba a
modificar nuestro punto de stop loss hacia punto de break even, simplemente por el hecho de que ya estábamos entrando a la zona de oferta y pues bueno, ahí podíamos tener un rechazo bastante fuerte, ¿no? No obstante, pues el precio retoma su desplazamiento y nos termina llevando hasta TP. Bien, aquí en un minuto hay algo importante por comentar, y es que dado que en un minuto los desplazamientos del precio son pequeños en términos porcentuales, podemos ver que el spread se vuelve más amplio. Este efecto simplemente es causado por la relación entre el tamaño de los desplazamientos o de las proyecciones en un minuto contra el tamaño del spread. Pero en realidad el spread no cambia, no se hace más grande, simplemente así es como lo percibimos desde un minuto. No obstante, sí hay que mencionar que la relación que hay entre el spread y los desplazamientos es importante, porque para poder completar nuestras proyecciones debemos absorber los spread y nuestro movimiento debe ser lo suficientemente amplio como para poder darnos el cumplimiento o la absorción del spread. En este sentido, vamos a mencionar que normalmente cuando tenemos un escenario confirmado y que está respaldado en la volatilidad de evento económico relevante, vamos a ver que el precio nos da pips extra para poder absorber el spread por niveles arriba de lo que son nuestras proyecciones o puntos de distribución. Bueno, pues aquí en cuestión de 8 minutos obtenemos un trade ganador, una operación bastante buena de tipo scalping, y con esto tenemos ya nuestra jornada operativa ganadora. Bien, vamos ahora a 30 minutos porque me parece también bastante interesante comentar algo adicional relacionado con nuestra psicología. Necesitamos también tener un control de la avaricia, necesitamos también evitar riesgos innecesarios, y esto lo comento porque, como nosotros podemos ver aquí desde 30 minutos, todavía tenemos o estamos frente a un escenario alcista confirmado, porque tenemos la ruptura de esta acumulación confirmada y realizada mediante vela de evento económico relevante. Además que en el desarrollo de esta vela de evento económico relevante tomamos objetivos con cuerpo, lo cual es un indicio para considerar que el precio puede seguir subiendo. Asimismo, vemos cómo el extremo de nuestra proyección sigue pendiente, y el hecho de que las acumulaciones son elementos que pueden generar cambios disruptivos en el comportamiento de un gráfico, es decir, un cambio de dirección, un cambio de lógica general, que incluso pues tienen la potencia o la fuerza para reventarnos zonas de oferta, zonas de demanda, lo que ustedes quieran, pues aquí podríamos pensar que el precio puede seguir subiendo. No obstante, no hay que perder de vista que esto, como fuimos a ver anteriormente, pues es una zona de oferta validada y una zona fuerte, la cual, como podemos ver, ya nos generó una reacción. Entonces, aquí es donde vale la pena hacer el control de nuestras emociones, y si ya en un momento logramos ejecutar una operación bastante buena con un nivel técnico elevado, no caer en euforia de decir puedo seguir ganando más, puedo seguir sacando beneficio y provecho a esto. Mejor considerar que lo que hicimos estuvo bien trabajado y quedarnos satisfechos por la parte del beneficio económico, y quedarnos también satisfechos desde el punto de vista intelectual, en el que lo que desarrollamos, repito, tuvo un nivel técnico alto. Así que ya lo que el precio quisiera hacer después de que nosotros ya tuvimos nuestra ejecución y fue ganadora, ya no nos interesa. No vale la pena arriesgarnos, dado que tenemos un escenario con un elemento de bloqueo importante. En ese sentido,
dejemos que el gráfico haga lo que quiera hacer. Si quiere venir y reventar esta zona para después venir y sacar este máximo, perfecto. Para nosotros ya no es interesante, al menos para este día. Ahora, para considerar, como vemos al final, Bitcoin sí termina llegando al extremo de la proyección. Con esto podemos ver cómo el escenario de ruptura verdadera de acumulación confirmada y respaldada mediante la volatilidad de evento económico relevante tiene una potencia bastante elevada, incluso como para poder reventar zonas de bloqueo. Vamos a ver que el movimiento que nos da Bitcoin es un movimiento impresionante y nos vamos a dar cuenta que, derivado del escenario, pudimos, aparte de nuestra operación tipo scalping, tomar dos operaciones adicionales. La primera operación era a partir de que se había dado el cierre de esta vela que nos confirmaba prácticamente todo nuestro análisis. Nosotros podíamos establecer nuestra posición long ideal considerando el mínimo de esta vela como stop loss y el extremo de esta proyección como punto de TP real para a partir de ahí encontrar el punto de entrada ideal. Vamos a ver que el primer movimiento es esta vela bajista bastante fuerte, bastante agresiva, que nos podía haber generado dudas, incluso miedo para poder operar, pero estamos viendo que esta vela fue una reacción de la zona de oferta que teníamos aquí. El precio reacciona de esa manera, pero lo que teníamos por la parte baja y el respaldo del evento económico relevante terminó siendo más fuerte. Así que eventualmente vemos cómo el precio comienza a recuperarse y a las 11:30 termina explotando, dándonos el TP. Una pista que podíamos haber manejado, dado el movimiento que tuvimos aquí, es el comportamiento de la línea LS en el ADX. A pesar de este desplazamiento bajista tan brusco, la línea LS no perdió su característica ascendente una vez que había adquirido su muestra de tendencialidad. Así que a partir de esa pista nosotros podíamos haber buscado incorporarnos en el movimiento si es que inicialmente no nos atrevimos a ejecutar al cierre de esta vela. Bien, eso con respecto a la primera operación. La siguiente operación, una vez que veíamos este movimiento tan agresivo y que, importante, el precio se había llevado el extremo de la proyección con cuerpo, nos daba un indicio de que el precio podía querer continuar subiendo. Para poder obtener más información teníamos que ir al pasado y ver qué elementos teníamos para considerarlos como liquidez objetivo o puntos de proyección objetivo. Así retrocedíamos y nos íbamos a encontrar con los siguientes elementos. Primero, veíamos este máximo de estructura interna que podía asociarse con este otro máximo extremo, el cual nos podía formar una zona de liquidez objetivo. Y por arriba, este otro máximo de aquí aislado que podíamos ver como objetivo de distribución. Con esos dos elementos y aprovechando que el precio venía con toda esta violencia, bajábamos a 5 minutos para en 5 minutos intentar buscar un setup de continuidad. Desde 5 minutos nos dábamos cuenta que a partir de este mínimo a este máximo teníamos un desplazamiento único y al cierre de esta vela roja podíamos ya ver el último máximo válido. Adicionalmente, viendo la parte de la ADX, teníamos la línea D por encima de la línea LS. Sabíamos que el comportamiento del posible setup de continuidad era sin indicio de envolvencia
Y entonces, una vez que esta vela cerraba así verde, podíamos hacer la proyección de este desplazamiento para intentar ubicar a dónde podría estar llegando el precio. Al mismo tiempo, podíamos ejecutar de manera inmediata una orden de compra considerando el mínimo de esta vela. A partir de ahí calculábamos el 1 a 1 ideal y el 1 a 1 real considerando comisiones. Vemos como el TP de nuestra posición real quedaba por debajo del extremo de la proyección e incluso quedaba por debajo del máximo de distribución de 30 minutos. Así que tenía que entenderse como una operación con altas probabilidades de alcanzar TP. Una vez que se dé el cierre de esta vela, vemos cómo el precio comienza a avanzar. Nos daba ciertos movimientos de avances, retrocesos, una pequeña acumulación aquí en esta zona, pero finalmente termina yendo hacia donde teníamos considerado. Nos da TP y ahí está entonces la segunda manera en la que pudimos haber aprovechado todo este desplazamiento que se generó en Bitcoin derivado de la ruptura verdadera a esta acumulación respaldada por evento económico relevante. Bien, eso es todo lo que quería añadir en este registro. Nos estamos encontrando en otro video. Hasta luego.